vamos a realizar la práctica guiada de la página 63 del módulo de sistema de telefonía fija y móvil. En concreto, bueno, del libro de Paraninfo, que es el libro que se ha ido utilizando en clase. En cuanto a la unidad de trabajo número 4, la configuración avanzada de una centralita telefónica, la simulando mediante la consola de mantenimiento. Recordad que consola de mantenimiento es como se denomina el software de una centralita de la TA308 de Panasonic. Bien, en concreto en esta práctica guiada, bueno, pues vamos a ver una serie de cosas importantes como pueden ser el sistema de marcación rápida, las clases de servicio y restricciones de llamadas y la selección automática de ruta. En esta unidad veíamos la consola y su uso y significado. La configuración de la consola, ¿de acuerdo? Recordar que teníamos una serie de teclas SD y unas teclas FP. Recordar que las teclas SD, bueno, ya venían las 8 primeras destinadas a un número de extensiones en concreto, mientras que las otras podíamos seleccionar otro tipo. Podíamos bloquear también desde la consola la extensión en concreto, aparte de la propia extensión. Recordar que el bloqueo de una extensión se utiliza para que personal ajeno a esa extensión no la pueda utilizar. También recordaremos lo que era una transferencia y lo que era un desvío. Recordar que una transferencia tenía que ser atendido, mientras que un desvío se realizaba de forma automática. La creación de un grupo de extensiones, que ya se vio en la anterior práctica, pero recordar que un grupo de extensión, bueno, pues son aquellos donde pertenecen ese grupo de teléfonos a una misma extensión, de tal forma que cuando se inicia una llamada, es decir, comparten un único número de llamada, bueno, pues si se ha puesto una cadencia, irán sonando los teléfonos de forma secuencial. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, pues del director, almacén, etcétera, con el fin de que alguien perteneciente a esa extensión, bueno, pues pueda atender la llamada para también que no se pierda. Se puede establecer la búsqueda de extensión / captura de llamadas, bien de tipo circular o de tipo finalizado, ¿de acuerdo? Como hemos visto en teoría cuál era cada una de ellas. También podemos poner temporalización a las llamadas para evitar que, bueno, pues se extensen ahí demasiado y la gente se cuente su vida con dinero de la empresa. La configuración con marcación de una sola pulsación, es decir, que marcando esa tecla, la 8, pues directamente nos llamaría a ese número de teléfono que se ha indicado. La marcación rápida del sistema, bueno, pues si tenemos una serie de números reiterantes que usamos, bueno, pues podemos asignar unas teclas a ese número y así directamente pues lo podríamos marcar sin tener que memorizar. Y bueno, pues aquí entra lo que es más importante, que son las clases de servicio, las restricciones y las excepciones a esas clases de servicio. Recordad que una clase de servicio, bueno, pues establecen una serie de restricciones a determinados números que se le impiden determinadas cosas, es decir, llamadas salientes. A su vez, esas restricciones, bueno, pues tienen unas excepciones y por muy mal que nos caiga la persona, pues no podemos restringirle que llame a un número de emergencia. Recordad que la clase de servicio número 1 no tiene ninguna restricción, ¿de acuerdo? Y aquí está la duda que venía un poco así liosa en el libro, que era lo de número menor, etc. Los números restringidos, que aquí, bueno, pues cualquier número que empiece por 803, la clase de servicio número 2, pues lo tiene restringido. Y la clase de servicio 3 le hemos añadido la excepción del número 6, porque recordar que lo que queríamos decir es que la clase 2 tiene estas restricciones. Y la clase 3 tiene esta restricción y la restricción de la clase 2. Es ahí donde venía ese lío un poquito con esa frase del libro, ¿de acuerdo? La clase 4 tendrá sus restricciones propias y la de la clase 3 y la clase 2. Y la clase 5, bueno, tendrá las restricciones de la clase 5 propias, de la 4, de la 3 y de la 2. Bueno, ya estamos en la consola, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Lo principal, o lo primero, bueno, pues recordar que era el plan de numeración. Recordar que nuestra centralita, la TA308, solo tiene 3 planes de numeración. El primero es del 100 al 199, es decir, que no podrá existir una extensión 200 en ese plan. El segundo es de la 100 a la 499 y el plan 3 es de la 10 a la 49. Por tanto, conforme a estos 3 planes de numeración, yo, por más que quiera, no podré tener una extensión, por ejemplo, 5000
42. Servicio horario, ¿de acuerdo? Recordemos que era automático porque manual era si lo hacíamos con el teléfono. Y cómo se configuraban y la parte del almuerzo donde voy a poner inicio y final. Aquí está, digamos, el límite de duración de llamadas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos ya a cada una de las extensiones. Tenemos las extensiones y las líneas que pueden tener o las transferencias y desvíos. Recordar que tenemos estas tres pestañitas. Los ajustes de función, que en este caso, bueno, pues podemos ponerle, pues si queremos un desvío incondicional, un desvío si está ocupado, etcétera. Ajustes personales, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos así una serie de ajustes personales, ¿de acuerdo? Bueno, pues la selección de línea, es decir, los tipos de línea que pueden tener. Aquí viene lo de las teclas programables, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, aquí ya por defecto vienen estas tres para el jack 01, jack 2 oficina, etcétera. Y recordar, bueno, que por ejemplo a la 4 pues podemos poner una serie de restricciones, ¿de acuerdo? También tenemos aquí nuestras teclas de la consola, ¿de acuerdo? Entonces estas ya aparecen por defecto y aquí podemos tener otras. Teclas FP, bueno, pues aquí podríamos añadir una serie de funciones, marcación con una subposición, pues un número de teléfono, el que nos inventemos, ¿de acuerdo? Grupo de extensión, en este caso hemos dicho que el grupo de extensión directorio es el 1, la oficina es el 2, almacén el 4, 6, etc. Línea, modo de línea, bueno, pues en este caso tenemos directa, entrante, saliente, bueno, pues quién puede recibir llamadas, quién puede hacer llamadas y una serie de detalles. Restricciones, aquí está lo importante, ¿de acuerdo? Nos decía la práctica que indiquemos las clases de servicio y que las asignemos. Los números restringidos, bueno, pues aquí hemos visto que, por ejemplo, los que empiezan por 803, 806, 807, y recordar que es lo que hemos dicho. La clase 3 tiene restringidos los que empiezan por 6 y por 7, pero a su vez los de la clase 2. La clase 4 tiene estas restricciones propias, pero a su vez tiene la restricción de la clase 3 y de la clase 2. ¿De acuerdo? Como siempre, cada restricción tiene una excepción. En este caso, la práctica nos decía los números que empezaban por 91. Y por manual que nos caiga, pues el número de emergencia, que yo no lo puedo poner una clase de servicio ese número de emergencia, es decir, el sistema no me deja ponerlo. Esto eran los del plan de ruta, ¿de acuerdo? Que en este caso no lo pedía. La DISA, ¿de acuerdo? Que es la operadora automática. En este caso, bueno, pues tenemos este grupo de servicio, los ajustes de la DISA y poco más, porque en este caso esta práctica no pedía mucho más. Nada más que nos pedían pues lo de las clases de servicio, las restricciones y el horario, ¿de acuerdo? Bueno, era bastante sencillita y bueno, pues yo creo que en este no hay dudas si se sigue las pautas dadas en teoría y la realización de la práctica, pues era totalmente sencilla. Evidentemente, si uno no se ve la teoría y ni siquiera intenta hacer la práctica, pues está muy perdido. Venga, hasta luego.